Hoy vamos a hacer algo muy grande. Elegimos a 3 personas entre más de 1000 participantes y los hemos traído aquí para competir en un desafío de tiro absolutamente increíble. El ganador se llevará un equipo de caza completo, compuesto por un rifle CVA, un visor GPO con monturas Contesa y toda la ropa del LZB Gear. Además, hoy nos acompañarán Rafa Carrillo, que será el instructor del evento y representante de CVA Vergara. Soy Rafa Carrillo, de Vergara CVA. Perico, de LZB Gear. Hola, soy Perico del LZB, ya habéis visto que hemos empezado el evento. Y José Gabriel, que ha preparado unas pruebas de tiro increíbles. Bueno, pues la dinámica de la competición de hoy va a ser la siguiente. Y ojo, porque también estarán nuestras madrinas, María Moreno, Ilenia y Mari Serra, que van a jugar un papel clave en todo el concurso. 3 participantes, un premio brutal. ¿Quién ganará? Vamos a descubrirlo. ¡Empezamos! ¿Empezamos o qué? Dale. Bueno, buenos días a todos. Hoy, 22 de noviembre, ya hemos llegado al evento que teníamos previsto junto con CVA Vergara y con José Gabriel y con los visores GPO. Aquí estamos todos reunidos, aquí tenemos a todos los participantes y, como sabéis, organizamos un evento por redes sociales para un curso de larga distancia, de tiro a larga distancia. Ya estamos hoy todos aquí reunidos y vamos a comenzar con la dinámica. Como sabéis, Rafa Carrillo, en primer lugar agradecerte que hayas venido. Soy Rafa Carrillo, de Vergara CVA, y he venido a este evento organizado por LZB, en el cual unos finalistas han sido los elegidos para hacer una prueba con este rifle. De parte de CVA Vergara, a José Gabriel, que nos ha ayudado mucho en el staff, a GPO y a todos los colaboradores del evento. Tenemos aquí a todos los participantes, ya sabéis cuál fue la dinámica del sorteo, cómo salieron elegidos, un sorteo que hicimos durante un mes en redes sociales, donde hubo 1300 comentarios, más de 100.000 visualizaciones. Salieron los 3 elegidos, que los tenemos aquí. Angélica. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica García, vengo de Zarzuela del Pinar, Segovia. Tengo afición en este deporte, en la caza, por mi padre, que es de caza menor. Con rifle, la verdad, no he tirado nunca, es un mundo desconocido, siempre me ha llamado la atención. Me ha tocado el sorteo gracias a LZB. He tenido la oportunidad de ser la agraciada y de venir aquí. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias por el recibimiento, por el cariño con el que nos están tratando. Felipe, Julián, gracias por participar, gracias por venir. Soy Felipe, de un pueblo de Guadalajara, de Albalate de Zorita, y he hecho un comentario al sorteo de LZB y CVA Vergara y me ha tocado, así que aquí estamos. Tengo experiencia sobre todo en esperas por la noche en el coto de mi pueblo y algo he tirado en Chiloeches con el 22. Buenos días, soy Julián, vengo de la Serranía de Cuenca, concretamente de Portilla. Vengo aquí a pasar esta experiencia inolvidable con el equipo LZB. Echamos el sorteo, mi chico, y por suerte nos tocó. Ya conozco al grupo de Pedro y José y nada, pues venimos aquí a participar, a ver cómo se nos da el día y con las que nos está explicando aquí el compañero Rafa y eso, creo que pues haremos lo posible por pasar el día y ganar, intentar ganar, que sobre todo lo que se trata es de pasar el fin de semana a gusto y participar. Y luego, como sabéis, tenemos también aquí nuestras madrinas del evento. Hola chicos, yo soy Ilenia, soy embajadora de LZB y hemos venido aquí a pasar el fin de semana con todo el equipo. No, yo soy María Moreno, soy embajadora de LZB, como todos sabéis. Hola, yo soy Mari Serra, he venido aquí a la experiencia. Bueno, yo normalmente tiro a la caza menor al pato y cuando voy a batidas tiro con rifle, pero tiro con punto rojo. Os agradecemos que hayáis venido y que nos apoyéis. Y nada, pues vamos a pasar con la dinámica del evento. Rafa nos va a explicar un poquito en qué consiste lo que vamos a ofrecer a la gente. Pues bien, hombre, lo primero que muchas gracias por contar con nosotros, y lo que vamos a hacer es una selección de los que han sido elegidos para este tipo de competición, en la cual el que gane, pues como bien os dice, va a hacer una cacería, vamos a tirar unos tiros a larga distancia y vamos a empezar a hacer un poco una clasificación con el calibre 22 y después pasaremos a tirar a más distancia con el 300. Y el ganador, pues nada, va a ser el afortunado. Sí, el ganador, como sabéis, se va a llevar un rifle CVA Vergara, montado con un visor GPO, monturas Contesa y una funda de Vergara también, de Artesanía Ramírez, de Hispania Hunting, que es quien lleva todos los visores GPO, junto con CVA Vergara, que lleva todo esto.
José Gabriel luego, después de las prácticas de tiro, pasará a comentarnos cuál va a ser la dinámica del sorteo y cómo va a ser el ganador. ¿No? ¿Ya está todo preparado, todo listo? Está todo preparado y todo listo para ponernos en marcha. Pues nada, chicos, vamos a pasar ya con las explicaciones de Rafa, vamos a hacer las prácticas de tiro y comenzamos. Venga. Pues ya habéis conocido a los ganadores, habéis conocido a las madrinas y ahora Rafa nos va a explicar qué vamos a hacer con el calibre 22. Bien, pues ya estamos aquí en la prueba que vamos a realizar y como comentaba hace un momentito, vamos a hacerlo con un calibre 22, un arma que es fenomenal para aprender y quiero aprovechar para explicaros un poco cómo se debe de hacer las cosas, cómo prepararnos, cómo colocarnos, cómo acariciar el gatillo, cómo colocarnos el visor, porque luego cuando pasemos a la competición no os vamos a poder decir nada. Entonces estaros atentos aquí ahora porque os voy a decir 4 cosas fundamentales y sobre todo por seguridad, de cómo manejar el arma, de no apuntar, de tener siempre el cerrojo abierto, porque bueno, estamos pasando una jornada que aunque estemos en un campo de tiro, estemos cazando, estemos poniendo nuestro rifle a tiro, las normas de seguridad siempre tienen que ser al máximo, ¿vale? Dicho esto, como decía, el calibre 22, vamos a utilizar esta mesa, vamos a poner una distancia, una diana de 50 metros, y lo que quiero es, con una diana que simula unos animalitos, tenemos un circulito de 3 centímetros y dentro de él uno más chiquitito de más o menos 1 centímetro. Vamos a intentar de que todos los tiros vayan aquí. No empecéis a mover la cabeza, que esto es así, esto es fácil, ¿eh? Son 50 metros en un apoyo bueno, en una mesa, con un saquete trasero. Pero sobre todo, vuelvo a repetir, es que sepáis la técnica de tiro. Es algo que es fundamental y que luego lo tenéis que trasladar a un rifle más potente. Porque hay una cosa que ocurre, o sea, yo os voy a explicar un poco cómo es el tiro, pero hay un factor que para mí es el más importante y es el que diferencia a los que ganan campeonatos y a los que consiguen hacer llevar al éxito su cacería, y es el factor humano. Es algo que siempre repito, pero el factor humano, tanto en alta competición como en una cacería extrema o no tan extrema, a ese corzo que nos aparece y que nos empieza el corazón a latir, aparece un nerviosismo, empezamos a coger el visor, nos olvidamos de tocar el paralaje, tiramos con sombras dentro del visor, tiramos con el rifle canteado. Todos esos errores son muy comunes y es donde fallamos. Yo siempre digo que cuando competimos, toda esa fila de tiradores que estamos, que somos 80, 90, 100, todos tenemos un nivel muy parecido. Unos un poquito más, un poquito menos, pero en general un nivel alto. Cuando tú ya estás compitiendo se entiende de que te has trabajado y que llevas todos los deberes hechos. Tu carga, tu rifle, puesto a tiro, todo bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el árbitro y dice tiempo, en ese momento se va todo el traste. Empiezan a entrar los nervios, ya no me coloco, unos sudores, una tensión que lo transmites al rifle y que eso lo conocéis los que sois cazadores y no competís. Pues eso es lo que tenéis que intentar dominar. Ahora vamos a tirar, vais a ver que bien vais a tirar todos y qué maravilla y que esto está chupado, pero vais a ver cuando nos vayamos de aquí y nos vayamos a tirar las dianas un poquito más lejos y con el calibre más potente, nos vamos a dar cuenta de que todo eso cambia. Pero venga, vamos a empezar y os voy a explicar, ¿vale? Pasamos a las explicaciones y a las prácticas con el 22. Os voy a dar las nociones básicas para que cuando cojáis el equipo cada uno se lo adapte a su medida. La culata y tal, para todo va a ser igual, pero algo muy importante es el visor. Lo primero que tenemos que hacer cuando cogemos el visor es regular el ocular a nuestras dioptrías. Muchos no tenemos, bueno, muchos no. Hay algunos que tenemos unas dioptrías, otros no lo sabemos, todavía vemos bien, pero tenemos que adaptar este ocular de manera que la retícula la veamos perfecta. Nos olvidamos de la diana, tenemos que ver los numeritos que aparecen dentro claramente, porque tú la vista no la puedes tener igual que la tiene él. Entonces eso es lo primero que tenéis que hacer. Después, fijamos el objetivo, que es aquella diana que se encuentra allí, y tocamos el paralaje. El paralaje significa que ponemos dentro del visor, que hay una serie de lentes, hacemos con esta regulación que esa diana se ponga en el mismo plano focal que el visor. Significa que tenéis que darle hasta que lo veáis perfectamente nítida la diana. Pero cazando lo tenéis que hacer igual.
cazando, todo lo tenemos que llevar más o menos como a 100 metros, que es una distancia en la que nos puede aparecer un animal y rápidamente podemos encararnos y disparar. Pero si el terreno es muy cerrado, bajamos el paralaje mientras estamos cazando en esas distancias y con poquitos aumentos, pero lo normal es tenerlo a 100, porque si ya tiras a 300 es tocar un poquito y ya está. Normalmente viene una marca de unas distancias aquí, pero no os fiéis, esto es orientativo. Dicho esto, ya tenemos el ocular, ya tenemos el paralaje en la que estamos viendo claramente la diana. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocarnos, que ahora os voy a enseñar la posición mejor para este momento que vamos a disparar sobre una mesa y vamos a utilizar un saquete para que no se mueva nada el rifle, pero es la distancia del ojo al visor. Tenéis que empezar a aproximaros o a alejaros a una distancia en la cual cuando estamos mirando el círculo dentro del visor le tenéis que ver perfecto. No quiero que disparéis con sombras. Sombras me refiero a que cuando tú miras veas un lado oscuro a la derecha o un lado oscuro arriba, porque eso significa que estás muy abajo, o un lado oscuro a la izquierda. Tú tienes que centrar tu iris perfectamente y ver el círculo totalmente recto. O sea, definido, perdón. Cuando lo veas totalmente definido es que esta es una distancia perfecta. Si tiráis con sombras, el tiro se te va a ir a la izquierda. Si tenéis una sombra abajo, el tiro te va a ir abajo. O sea, eso tiene que ser perfecto. Y luego, el visor tiene un nivel. No es lo mismo tirar con el rifle así que con el rifle así. Lo suyo es que esté a nivel, lo más recto posible. Es el canteo. Es algo que también quiero que cuando os coloquéis lo probéis, que lo hagáis perfectamente. Una vez que tenemos todo eso, que esto ya sé que ha sido mucha información y que parece una cosa tan fácil disparar, pero es el proceso que tenéis que hacer siempre que vayáis a hacer un disparo a la caza o una diana en competición, cualquier disparo. Eso significa que lo habéis hecho bien. Y si el arma está bien puesta a tiro, la munición es correcta, eso es un 10 o eso es un acierto a ese animal. Luego está la posición. La posición es la siguiente. Vamos a tirar sobre esta mesa. Vamos a utilizar este saquete de manera que nosotros vamos a apuntar con el rifle como si fuera una prolongación de nuestro cuerpo hacia la diana. Lo colocamos así de esta manera y al meter la cara yo ya tengo la diana. Lo que no podemos hacer es tener el rifle así y empezar a buscar la diana dentro del visor. ¿Por qué? Porque dentro del visor tenemos unos aumentos y el campo se reduce un montón. Y el buscar un objetivo nos cuesta una barbaridad. Debemos de colocar el rifle porque pensar que vosotros ahora cuando empecemos a tirar se os da el rifle en esta posición y os tenéis que colocar y apuntar a vuestra diana. Yo ya he apuntado directamente antes, me meto dentro del visor, ya la tengo, la mano izquierda en la parte baja de la culata para regular en altura, siempre manteniendo un contacto directo con el saquete para que no se mueva nada. Metemos la bala, cargamos y luego en el momento de disparar tenemos que con la yema del dedo, no quiero que metáis todo el dedo ni tampoco la puntita, nada, lo que es la yema, yo soy de los que prefiero de la parte media hacia abajo, no hacia arriba, porque hacemos más palanca en la parte de abajo del gatillo y empezamos a acariciarlo y empezamos a controlar la respiración de tal manera que en una de las veces que soltamos todo el aire de nuestros pulmones, exageradamente sería soltamos todo, es el momento en que nuestros latidos se mantienen un lapsus de tiempo parado, no se notan las pulsaciones porque cuando metes muchos aumentos ves a través del visor la retícula pom 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 lo que son tus aumentos, tus palpitaciones. En ese momento que ya estamos así, empezamos a acariciar el gatillo suavemente, suavemente y disparamos. Y esto que acabo de hacer, de seguir quedándome dentro del visor, es lo que tenéis que hacer. Lo que no quiero es que hagáis, que sé que lo hacéis mucho, el ¡pum! ¿Qué he hecho? No vas a ver nada con la vista. No quiero ver a nadie, ¿eh? ¿Por qué me miras a mí? No sé, tú verás. Es que ya he oído cosillas por ahí. Se comenta. Se comenta. Yo la he visto en YouTube, si me grabó 4 veces. Yo tengo topos por todos lados y me han dicho, cuida con esta chica que tira así. Entonces, cuando vosotras o vosotros lleguéis y disparéis, tenéis que mantener la posición de tiro exactamente igual. ¿Por qué? Porque imaginaros, esto es una competición, es un papel que está ahí parado.
Pero si el guía que va con vosotros, vuestro compañero de caza, te dice, se te ha ido bajo, se te ha ido a la izquierda, corre que va para la izquierda, que va herido, tal, tú tienes que repetir el tiro, no tienes que perder ese animal, y entonces al disparar tú vas a recargar otra vez y puedes llegar y corregir un segundo disparo. Pero si tú te descontrolas y te levantas, o tienes ese efecto que tienen muchísimos cazadores de ¡pum!, disparar y que quieren ver la bala cómo llega, que eso es imposible, eso es imposible. Lo que tenéis que hacer es manteneros en el sitio. Vais a ver mucho más a través del visor que viéndolo con la vista. Y además que es una mala manía porque eso hace fallar, porque estás deseando soltar el tiro y rápidamente ver qué ha pasado. ¿Y con el retroceso no se te va el animal? Sí, bueno, claro, es que ahí va, si tú al rifle le pones un freno de boca o tienes un rifle pesado con una bala ligera, el retroceso es mínimo. Si tienes muchos aumentos lo vas a perder, si tienes unos aumentos medios vas a mantener ese animal dentro del visor. Pero hay una cosa que es fundamental, el rifle, y más con el que vamos a tirar hoy, quiero que esto os esté haciendo contacto directo en lo que es en el hueco del hombro con el deltoides anterior. O sea, tiene que tener, el retroceso del rifle, tú, por mucho que tú lo agarres aquí, el rifle al hacer así, no lo vas a sujetar porque tú no haces palanca. Donde hace tope es aquí. Tú el rifle te tienes que colocar de tal manera que se te clave bien, que no se te mueva y disparar suavemente. Y entonces el retroceso, por muy fuerte que sea, no va a pasar de aquí. Ahora, si tú tienes aquí un hueco y nada más que te limitas a querer ver el animal y dejas un hueco, esto te va a pegar una coz y te puede pillar la ceja. Entonces es importante que tengáis un contacto muy directo de lo que es la culata con la parte anterior delantera del hombro, ¿vale? Entonces, voy a probar primero que está puesto a tiro. Vamos a hacer unos tiros a 50 metros y quiero ver qué técnica de lo que os he explicado, a ver qué se os ha pasado, que seguro que más de uno se va a olvidar. Pero es normal, ¿eh? Así que voy a hacer un disparo allí a una piedrecilla para ver cómo está el rifle, si está todo bien. Pero dinos la piedra, ¿eh? La más grande, esa la que parece una sandía. ¿A cuál le va a tirar? Que miremos. La blanca de la derecha, ¿no? La blanca esa de la derecha chiquitita, a ver si está el rifle puesto a tiro. Vale, ya la tengo. Vale, perfecto. Sí, de las 14 que había. Una vez que todos los participantes recibieron su clase teórica con el rifle 22, os contamos el plan que diseñamos para Angélica. Como sabéis, Angélica participó en el sorteo pero nunca había disparado con rifle, con lo cual, después de la clase práctica de Rafa, José Gabriel se la llevó al campo de tiro para darle una masterclass de cómo disparar con un rifle. Nos cuenta sus impresiones. Y bueno, comentar la clase de hoy. Ha sido pues una experiencia que una persona que no ha usado nunca un rifle ni tiene nociones de rifle, de ese arma, cómo es posible que con la clase teórica que hemos recibido de Rafa Carrillo y la práctica de José Gabriel, puede una persona en un día, lógicamente para tener más experiencia tendrás que hacer una masterclass un poquito más larga, pero yo tengo que decir personalmente que con la clase que he recibido hoy de estos dos grandes profesionales he conseguido lo que nunca pensaba que iba a conseguir: coger el rifle, saber cargar, descargar, medidas de seguridad y poder hacer 2 disparos y dar en la diana. Es una suerte, gracias, y nada, ahora vamos a ir a tirar un par de veces más y espero que tengamos suerte como he tenido hace un ratillo. Gracias a todos, de verdad. Pues una vez dado toda la clase teórica por parte de Rafa y habiéndole dado una clase magistral a Angélica de la mano de José Gabriel, nos quedaba simplemente emparejar las madrinas con sus tiradores. Como veis, aquí hacemos el sorteo y nada, solo queda ir al campo de tiro, empezar la competición y veremos quién gana. Pues yo creo que vamos a tener que acertar diana para que los puntos de nuestro participante puntúen, no lo sé, o algo así. Bueno, pues la dinámica de la competición de hoy va a ser la siguiente. Hay 3 dianas instaladas, que ya todos han estado mirando las madrinas previamente, con los prismáticos GPO con telémetro, que están instaladas a 100 metros, 250 y 350 metros. Del medio ya está. Primero el del medio, según cómo te ves. Entonces, Tiramos a uno a otro. En el primer disparo
¿vale? Que se ha ido bastante retirado del cuerpo del animal,